Bueno, ahora a continuación vamos a tener la ponencia sobre la hoja de ruta hacia los ODS, en la contribución de los ODS de la industria de hidrocarburos en Argentina. Le pedimos que vayan pasando al estrado Claudio Moreno, que es el presidente de la Comisión de Sustentabilidad del IAPG y jefe de Responsabilidad Social de Transportadora de Gas del Norte, Silvina Oberti, gerente de Departamento de Sustentabilidad de YPF, y Andrea Heinz, consultora senior de Ambience. Claudio. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tomo un poco la posta de la última pregunta que hizo Sebastián sobre si esto es un acontecimiento o no es un acontecimiento. ¿Qué es un acontecimiento? Desde el punto de vista histórico sabemos que un acontecimiento es todo aquello que cuando se produce, después produce un cisma en lo social, en lo político, un cisma histórico en el cual las cosas no vuelven a ser igual que antes. Creo que esto no es el caso. Claramente que la presentación de una hoja de ruta no es, desde el punto de vista histórico, un acontecimiento. Pero sí da respuesta a otros acontecimientos que claramente nos precedieron. Podemos remitirnos a la cumbre de Río del 92, a Río +20, un montón de hechos que se presentaron de una manera tal que después otros sectores y otras instituciones se sumaron a la iniciativa. En nuestro caso, lo que procuramos es desarrollar una hoja de ruta para la industria. ¿Y qué significa eso? Claramente, en principio podríamos decir que es un proceso. Pero además, creo que es una excelente oportunidad porque nos brinda una plataforma de lenguaje común, que tiene capilaridad en nuestras prácticas, en las prácticas de la industria. Donde tenemos que pensar el desarrollo tecnológico, la innovación, como no como un aspecto meramente técnico, no como el desarrollo de una técnica, sino el desarrollo que es humano y que, produce condiciones de trascendencia en lo ambiental y en lo social. Estamos hablando, si hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando también de las futuras generaciones. Entonces tenemos un proyecto que en ese sentido es un proyecto de trascendencia de inclusión de las futuras generaciones. Entonces la hoja de ruta, decíamos, pues tenemos como antecedente inmediato, los más inmediatos, la publicación de 2015 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya fueron mencionados acá, el Acuerdo de Clima de París, la encíclica papal, Laudato Si, y la iniciativa de Pacto Global que, ha tenido un despliegue a nivel internacional que ha permitido la constitución de estándares normativos, algunos de cumplimiento obligatorio y otros que constituyen normas de recomendaciones. Y esas normas de recomendaciones, que tienen una interacción bastante compleja con las distintas instituciones, muchas normas empezaron como normas de recomendaciones y hoy estamos hablando de normas obligatorias. Creo que tenemos que tomar plena conciencia de esto y de la responsabilidad que esto implica cuando adoptamos una norma. Porque después la tenemos que cumplir y nos estamos obligando y nos estamos imponiendo condiciones que debemos cumplir y desarrollar. La hoja de ruta lo que hace es implantar en la industria y tratar de trabajar en la industria
esos 17 objetivos se trabajó en un proceso de identificación y de priorización de cuáles son los principales aportes que puede hacer la industria al desarrollo de esos 17 objetivos. Y creemos que este lenguaje que decíamos que nos brinda una excelente oportunidad, que es una plataforma de desarrollo que es base de procesos institucionales, que son capaces de crear consenso para nuestra generación y también para la posteridad. Eso es lo que esperamos. Por eso es un proceso, no es algo que lo iniciamos nosotros, pero no vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo. El resultado de nuestro esfuerzo tienen que disfrutarlo nuestros hijos, las generaciones que vienen. Bueno, en ese marco, desde la Comisión de Sustentabilidad del IAPG, con la participación de 28 empresas que representan distintos segmentos de la cadena hidrocarburífera, empezamos a desarrollar esta hoja de ruta y se priorizaron estos objetivos de desarrollo sostenible que ya fueron citados y que creemos que nos van a dar trabajo para los próximos, por lo menos para los próximos 5 años. Así que, haciendo esta pequeña introducción, le dejo la palabra a mi compañera Silvina. Gracias, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A mí me toca un poco, ¿no se escucha? Me toca un poco contarles cómo fue este proceso, ¿no? La primera parte de este proceso, con qué espíritu empezamos a trabajar y anticiparles un poco los resultados de lo que logramos hacer, algo que van a poder ver además online, porque tenemos una página web donde colgamos los primeros resultados y que está disponible para que la visiten. Nos encantaría tener devoluciones sobre eso. Y el primer desafío que nos planteamos cuando empezamos a trabajar juntos en la comisión, porque además éramos bastantes, 28 empresas es un número importante para empezar a trabajar por primera vez un tema como este desde el sector, fue que el resultado de lo que tuviéramos, aunque no fuera definitorio, porque por supuesto es un proceso, si fuera material, si fuera relevante. Cuando uno piensa en la energía, como es un proceso transversal a todas las actividades económicas y sociales de los países, la realidad es que podría pensar, y es cierto, que impacta directamente en todos los ODS, o de alguna manera en todos los ODS. Lo que sí pensamos es cómo hacemos para que esa agenda que tiene que tener un foco, que tiene que tener una prioridad y que tiene que tener una asignación de recursos que no son infinitos, tuviera o nos hiciera el mayor de los sentidos. O sea, que estuviéramos trabajando necesariamente en aquellas cuestiones que no podemos dejar de atender. Así que la primera tarea, como decía, fue definir una agenda que fuera material. Y que fuera material para nosotros como sector, que fuera relevante para las empresas que formábamos parte de ese proceso, por supuesto, pero también que fuera relevante para los grupos de interés. Es decir, que lo hiciéramos en diálogo con aquellos con los que nos vinculamos. Y entonces, por supuesto, en ese marco revisamos toda la bibliografía al respecto, los estándares internacionales, revisamos las materialidades que tienen las distintas compañías, lo que recolectamos de los diálogos presenciales con distintos grupos de interés, etcétera, y llegamos a la conclusión que el principal desafío de esta industria, y un poco lo planteaba Miguel antes cuando hablaba de una industria que tiene cierto viento de frente, tiene que ver precisamente con este desafío de seguir produciendo la energía que nuestras sociedades necesitan, tanto para su calidad de vida como para aprovechar las oportunidades de crecimiento que tienen los países, pero que al mismo tiempo lo conciliara, lo balanceara, lo equilibrara con la necesidad de avanzar hacia economías más bajas en carbono, que básicamente atiendan la agenda del cuidado del clima, que es absolutamente necesario. Y por ahí fuimos, ese es como nuestro eje central, más allá de que hay otras cuestiones muy relevantes, y entonces definimos que los objetivos centrales sobre los cuales tenemos que trabajar son, por supuesto, el 7 de energía asequible y sostenible. Ese es el objetivo fundamental, es el objetivo articulador sobre el cual trabajamos y el que hace centralmente a nuestras actividades.
Y eso tanto, por supuesto, para esta industria que es la del oil and gas, la de los hidrocarburos, muy enfocado tanto en el gas natural como combustible puente hacia transiciones de nuevas energías, como muy enfocado en la eficiencia energética de nuestras operaciones y en la reducción de huella de carbono de nuestras operaciones, pero también todos aquellos que están muy vinculados a lo que tiene que ver con el cuidado y la preservación del medio ambiente. Y en esto, por supuesto, son relevantes el 13 de Acción por el Clima, centralmente, pero también el 6 de Agua Limpia y el 12 de Producción y Consumo Responsable. Ustedes se preguntarán dónde están las comunidades en todo esto, ¿no? Me imagino, porque claramente esta es una actividad que además de tener mucha relación con los impactos en el medio ambiente, está muy vinculada a las comunidades. Y la verdad que claramente esto fue un planteo y entendimos que dentro de este esquema en el que estamos trabajando, el ODS 16, que lo identificamos con un ODS central y transversal, no solo incluye aquellas cuestiones que tienen que ver con una empresa íntegra, transparente y responsable, que implementa digamos, procedimientos de accountability, sino que tiene que ver con una empresa que dialoga, con una empresa que busca crear valor con los demás grupos de interés. Entonces, en esta línea, y por supuesto como ODS conexos a una empresa que es sólida y que busca ser sustentable, identificamos a los objetivos 11, que tienen que ver con ciudades que sean más sostenibles, como el ODS 4, enfocado en educación de calidad. El último es, por supuesto, también otro transversal, el 17, que tiene que ver con algo que también planteaba Miguel y a lo que se refería Sebastián, que tiene que ver con la capacidad de trabajar en conjunto, y no solamente entre nosotros o con el sector, con el sector público, sino que tiene que ver con la posibilidad de crear redes más allá de las redes físicas que podemos tener fácilmente disponibles, pensando en la innovación y cómo damos un salto cualitativo de una mejor energía. Todo ese proceso se realizó con una metodología específica, con una metodología que nosotros tomamos del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible a través del conocimiento que tiene el SEATS, y que implementamos y que llevamos adelante con el acompañamiento de la consultora Ambience, y por eso está Andrea Haynes, que nos va a contar cómo se desarrolló ese proceso. Así que los dejo con ellas para que avancen. Gracias, Silvina. Buenas tardes a todos. Como Silvina les decía, bueno, convocaron a la consultora Ambience desde la Comisión de Sustentabilidad para acompañarlos en este proceso. Me sumaron a la iniciativa, a quienes aprovecho para agradecer especialmente. Y bueno, compartir con ustedes un poco la primer parte del proceso. Como bien decía Claudio y también lo decía Miguel, este es un primer paso en un proceso que la industria ha decidido encarar, que también es un proceso que viene a ser un ordenamiento de muchas de las iniciativas que se venían desarrollando. También se vienen a visibilizar algunas iniciativas nuevas que es necesario empezar a trabajar. Y bueno, y esto dará pie a que todas las empresas de la industria empiecen o sigan trabajando con este contexto, este paraguas y esta metodología previamente consensuada. Me parece que es especialmente importante que todas las empresas del sector estén trabajando en la misma línea. Como bien decía Silvina, nos guiamos en todo el proceso por la metodología propuesta por el SEATS, que es una metodología propuesta a su vez por el Consejo Mundial. Esta metodología propone 3 pasos principalmente. Un paso 1, que lo que hace es convocar a entender el impacto que el sector en cuestión, en este caso el oil and gas de Argentina, tiene sobre los ODS. Y acá es importante destacar que cuando se hace la identificación de impacto, y así lo trabajamos, no solamente se trata de identificar cuál es el impacto positivo que el sector puede aportar, sino también identificar aquellos impactos que no son tan positivos o que son negativos y que se pueden llegar a revertir o es necesario revertir. En este proceso, para conocer e identificar estos impactos
para el primer paso, trabajamos a través de entrevistas con diferentes representantes de diferentes áreas de todas las compañías, de las 28 compañías. Trabajamos con 38 entrevistas presenciales, online, a través de encuestas, de distintas metodologías, porque además son empresas que están en todo el país. La idea era también tener contacto directo, no solamente con los representantes de sustentabilidad, que estaban muy involucrados dentro del proceso, sino también y especialmente llegar a aquellos que están en el día a día, en la operación, para poder entender cómo esto que a veces luce un poco abstracto y parece o se percibe que es de algún área de sustentabilidad que está allá en Buenos Aires, cómo llevarlo y concretarlo dentro de las operaciones. Y ese creo que es el gran desafío que tienen las empresas por delante. Entonces, en este primer proceso de identificación, es donde justamente los ODS que mencionaba Silvina, el 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16 y 17, con todos estos temas, se identificaron como prioritarios. No significa que los otros no estén involucrados en la operación de las compañías o que no se toquen de alguna manera, sino que estos son aquellos donde toda la cadena de valor está de acuerdo en que pueden generar un impacto significativo en contribuir a que se cumplan estos objetivos al 2030. Y acá también es importante entender que después, como paso siguiente, es cuáles son las oportunidades, porque uno es a dónde queremos llegar y a qué objetivos queremos contribuir, y después viene la segunda parte, es de qué manera, identificar qué oportunidades tenemos de contribución. Los objetivos, cuando uno los lee, son muy amplios, las metas también, cuando uno mira las metas del país, muchas veces son metas pensadas para compromisos de gobierno, porque así están planteados los objetivos, y fue bastante interesante entender cómo llegar a cumplir con esos objetivos a nivel Naciones Unidas o a nivel gobierno, cómo contribuir desde las propias empresas. Claramente en muchos casos hay que modificar las metas, va a haber que modificar los indicadores y va a haber una contribución, sí, pero no van a ser las mismas metas e indicadores que tenga que llevar cada una de las empresas. Entonces, como paso 2, se hizo una identificación de las oportunidades de aportar a cada uno de estos objetivos, pero sobre todo de manera colectiva como industria, no tanto de manera individual, porque en muchos casos, como les decía, las empresas ya venían trabajando. Entonces, este fue otro desafío también, porque les tengo que contar a los que están acá que la variedad de las operaciones que presenta la industria es súper amplia. Tenemos empresas como YPF, que son empresas integradas, o empresas como TGN, que están dedicadas a un sector específico del midstream. La verdad es que tuvimos representatividad de todos los sectores, del upstream en todas sus operaciones, del midstream, tanto de petróleo como de gas, del downstream, también de la comercialización de gas y de combustibles, y de empresas de servicio, que también son actores importantes en la contribución y en el logro de los objetivos. También empresas como las vinculadas a la generación de energía eléctrica, que generan energía para que la industria funcione y también contribuyen al cumplimiento de estos objetivos. Entonces, en todo este ejercicio, con todos estos actores, a través de distintos talleres que fuimos avanzando y tratando de ir cumpliendo con la metodología que nos definía el SEATS, llegamos a una instancia donde identificamos estos 8 objetivos, donde hay una primera identificación de las metas, donde se va a seguir trabajando en la identificación de los indicadores. Probablemente ahí ya haya que pasar a una instancia más de indicadores individuales por empresas, después habrá que ver cómo se sigue trabajando, porque ahí viene el paso 3, que nos propone la metodología, que tiene que ver con el instar a la acción, es decir, ¿qué hacemos con toda esa identificación, ¿no? Y este es el gran desafío, es como en cualquier caso cuando tenemos el mapeo de la situación, tenemos que hacer algo. Una vez que conocemos la situación, lo peor que podemos, o sea, ya no podemos hacer nada, no podemos mirar para otro lado. Entonces, acá viene la parte más desafiante para todos, de manera colectiva y de manera individual. Como industria va a haber que trabajar en justamente proponer
acciones concretas para alcanzar estos objetivos y estas metas, y probablemente cada empresa, por la variedad de tamaños y de operaciones que tienen dentro de la cadena de valor, deberá bajar aún más este plan de acción a sus operaciones específicas. De cualquier manera, creo que es importante este primer paso, es un hito en la industria, es un hito a nivel país, es importante, es el primer actor del sector privado que se propone trabajar en conjunto para ver de qué manera contribuir a la agenda nacional de los ODS. De hecho, ha participado el Consejo Nacional de Políticas Sociales en la mayoría de los talleres, también ayudándonos a entender cómo se habían definido las metas de Argentina, por qué se habían elegido unas y por qué no otras. Muchas veces la explicación era tan sencilla como esto no se definió no porque no nos parezca importante, sino porque no teníamos datos. Y eso es importantísimo y es una dificultad con la que también se va a enfrentar la industria en algún momento y cada una de las empresas, porque podemos poner muchos objetivos y podemos tener la mejor intención, pero si no medimos y no somos capaces de generar información para alimentar esos indicadores de seguimiento, difícilmente podamos monitorear nuestro plan de acción. Ese es otro de los desafíos que aparece por delante en este proceso que la industria ha decidido embarcarse y el cual personalmente celebro que lo haya hecho. No coincido con Claudia en que no vamos a estar y que va a ser para el futuro. Esto es 2030, yo pienso estar dentro de 10 años, no sé ustedes. Son mucho más jóvenes que Claudia. Claro, ese es el tema. Pero bueno, nada, un poco traigo este tema para que pensemos que el 2030 son 10 años, no es que estamos pensando en el siglo que viene y que estamos pensando en 3 generaciones futuras. Digo, estamos pensando en nuestra propia vida, incluso laboral. La mayoría de nosotros va a seguir trabajando dentro de 10 años, vamos a estar trabajando seguramente en un contexto diferente, ojalá que mejor y ojalá que trabajando para seguir tratando de conseguir estos objetivos. Seguramente muchos de estos no los habremos conseguido, pero lo mejor que podemos hacer es que nos encuentre justamente trabajando y no mirando hacia atrás y decir, uy, ¿te acordás cuando nos reunimos allá en 2019? Si nos hubiéramos puesto en acción. No, yo creo que lo importante es que estamos arrancando, estamos instándonos a la acción y tiene que ser un proceso que se inicie y que no pare, porque el 2030 está acá a la vuelta de la esquina y nos involucra a todos. Gracias.